Fíjate bien lo que dice el Salmo 91. Dice, el que habita, escúchame bien, el que habita. ¿Qué es habitar? Vivir, permanecer. ¿Sí? Habitar significa una persona que ¿qué? Permanece. ¿Qué más? Se establece. Está en tiempo siempre, en el ahora. ¿Sí? Dice, el que habita en el abrigo del Altísimo. ¿Qué va a pasar el que habita? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es? ¿Qué es omnipotente? A ver, ¿qué es omnipotente? Todo lo puede. O sea, profeta, que cuando yo no todo lo puedo, es que no estoy habitando. Porque la Biblia no es mentirosa. Aquí dice el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No está preguntando ¿en quién confiaré? No, está afirmando en quién confiaré. Amén. Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? ¿Ah? Las artimañas del enemigo. ¿Cómo es posible que viniste en fornicación y adulterio y sigues en fornicación y adulterio? ¿Cómo es que viniste y eras un seductor o una seductora y sigues siendo un seductor o una seductora? Es muy claro el Salmo. Amén. Dice, Él te librará del lazo del cazador. ¿Cuánto sabemos nosotros que Dios nunca nos mete en tentación? Él nos libra del cazador. Pero ¿a quién va a librar? Dice el Salmo. Al que habita. O sea que la persona que se pierde, la persona que está lavada y también planchada, no está habitando bajo la sombra del Omnipotente. Y esta noche Dios está llamando a un arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento. Me da gusto verte sentado en este lugar, pero el poder del Espíritu Santo y sus ángeles no te trajeron para sentarte ahí y no pase nada en tu vida. El poder del Espíritu Santo te trae a este lugar porque Él quiere transformarte, quiere cambiarte y quiere empoderarte. Entonces la Biblia y el Salmo es un salmo muy viejo porque todo el mundo lo ha hablado. Todas las religiones lo predican, ese salmo. Ese salmo es el escudo de todas las religiones, pero desgraciadamente las religiones no lo viven. Amén. Entonces, pero el Hijo de Dios, el que verdaderamente empieza a tener un tiempo, una comunión con Dios, empieza a discernir. ¿Qué dice ese salmo? Habitar significa permanecer. Hoy estás con ganas. Si viene el hermano y te mete el pie, ya te desanimaste. Pero desgraciadamente no puedes escuchar la voz de Dios y sostenerte en ella. ¿Por qué, pastora? Porque tu corazón hay maldad. Un corazón que le cree más al diablo que a Dios. Hay que analizarlo. Porque ¿cómo es posible que tantas promesas que están en la Biblia
y no las creemos. Viene un individuo que tú sabes que es un hijo de Satanás y te dice algo y le crees. Y te ofendes con Dios, con los hermanos, con la iglesia, con todo. Y agarras de pretexto que los hermanos de la iglesia, no hay amor en esta iglesia. No hay amor acá. Y empiezas a agarrar todos los pretextos del diablo para hacer la obra del diablo. Cuando hay tanta palabra para hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dice: con sus ¿qué? Plumas te cubrirá. Y este salmo, yo recuerdo que yo lo empecé a leer cuando me convertí. Y un día yo estaba en mi casa predicándole a mi mamá, a mi abuelita, a mis hermanos. Y yo recuerdo que yo le hablé algo muy fuerte a mi abuelita y le dije a mi abuelita: abuelita, tú nunca has leído la Biblia y por eso haces lo que haces, pero haces cosas que a Dios no le agradan. No, hijita, yo agrado a Dios. Entonces yo le había dicho del Salmo 115, en donde dice que los ídolos no tienen poder. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no oyen. No tienen poder, así como los hombres que lo hicieron. Entonces me dice: no, si yo no los adoro, dice. Pero yo había platicado extensamente lo que decía la Biblia. Y ella en un momento andaba cuidando a sus muñequitos y los escondió. Y un día que iba a regalárselos a alguien, le dije: hey, ¿a dónde vas? Ay, es que voy a ver a doña Tencha, doña no sé quién. ¿Pero qué llevas ahí? Ay, tú siempre metiéndote. Y le digo: abuelita, tú no le puedes maldecir. Y la Biblia habla que ahí hay demonios. Y le enseñé el versículo donde decía la Biblia que ahí habían demonios. Entonces ella se enojó mucho, recuerdo. Se enojó que se enfermó. Hizo una bilis. Se enojó en su interior. Entonces me recuerdo que mis hermanos vinieron que si mi abuelita se moría, yo iba a tener la culpa. Entonces yo recuerdo que me metí en mi casa y me puse a orar en la casa de mi mamá. Todos los días le llegaba yo a predicar. Oraba y ayunaba por ellos. Y todos los días llegaba yo con la Biblia a predicarles. Y recuerdo bien que ese día me atacaron, todos se sentaron en la mesa y me sentaron. Me dijeron: si se muere mi abuelita, tú vas a ser la culpable. Y yo recuerdo que me metí teníamos una sala de televisión y le metí seguro y me hinqué y empecé a orarle a Dios. Y yo le dije a Dios: Padre, yo he hablado tu palabra y tu palabra dice: lámparas a mis pies son tu palabra y lumbrera en todos mis caminos. Y yo quiero hoy alumbrar los caminos de mi familia y que ellos vengan a la luz y que todas esas tinieblas de idolatría, de hechicería, se vayan de su vida. Yo he creído en tu palabra, Padre, y eso vino un fuego dentro de mí y me puse a llorar y fue tanto mi llanto que yo escurría, yo casi no sudo, y donde estaba yo hincada, clarito vino un ángel y me abrazó y sentí sus alas donde me protegió. Y ahí Dios, cuando yo me levanté de esa oración, entendí este salmo. Y les digo una cosa: esa noche yo me levanté y le dije a mi mamá y a mis hermanos: mi abuelita no va a morir, porque yo le he predicado la verdad.
y he hablado de Jesús, y ella no va a morir, y ustedes lo van a ver. Y mi abuelita se levantó y hubo un rompimiento, que esa vez fue que se convirtió toda mi familia. Mi abuelita me pidió perdón, mi mamá empezó a oírme porque me corría de la casa, que yo no llegara a predicar. Me mandaba a avisar con mi hermana Ceci: dile que no venga con esa Biblia y ese libro que dice cómo vencer a Satanás. Andaba yo con un libro que me enseñaba cómo orar y cómo vencer a Satanás. Y ellos me veían llegar: desde que carga ese libro está insoportable, decía. Los demonios decían que estaba yo insoportable. Todos los demonios se van a venir contra ti, pero tú no puedes. A mí me enoja cuando vengo: es que me dice, ¿y qué quieres que te diga el diablo? Que te felicite porque lo estás acabando. ¿Qué te pasa? Es que me duele. ¿Te duele que te ofenda el diablo? A mí no me interesa que el diablo me ofenda, porque yo no vivo para agradar al diablo. Yo no sé tú a quién quieres agradar, pero tú no puedes vivir para agradar al diablo. Tú no puedes: ay, es que se va a ofender. El diablo y sus demonios están ofendidísimos. ¿Quién te ha dicho que se llevan contigo? Al menos que tú le prestes. Son tus amigos, te aplauden, te felicitan y te dicen: eso va muy bien, dame los 5, dicen. Y puros endemoniados te dan los 5. Pero el hombre y la mujer de Dios no te va a dar los 5 por hacer lo malo. Amén. Entonces dice la Biblia: Él te librará del lazo del... ¿Sabes qué quería el diablo ese día? Desanimarme, para que yo no orara con poder y yo no confiara en su palabra y en su promesa. Su promesa más grande que yo escuché para mí fue un poder, y sigue siendo un poder: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quiero decirte, para la gloria de Dios, mi abuelita vivió muchos años siendo una de las mejores ancianas de la iglesia. Era una ancianita que cuando nosotros, y viene un congreso, y decía: ¿qué congreso, mamacita? ¿Cuánto vale? ¿Se acuerdan que antes la viejita se guardaba todo aquí con pañuelo? Ella metía su manito y decía: ¿cuánto vale, mamacita? Toma, cómprame mi lugar, mi boleto, porque yo voy a ese viaje. Íbamos a los congresos de los jóvenes, ahí estaba mi abuelita, y brinca los jóvenes, y ella, su espíritu era joven. Amén. Y son las cosas que Dios dice, son las cosas que Dios quiere que en tu corazón estén palpitando. Esas verdades son tan sencillas, pero tan importantes en la vida de un creyente. Entonces la Biblia dice: Él te librará del lazo del cazador. El cazador me estaba queriendo cazar, desanimándome. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es la lanza que mató a Jesús? La que le metieron en el corazón. Las personas que tienes en tu corazón, que más amas, muchas veces van a ser usadas para desanimarte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe el diablo que por ahí te puede tirar, te puede tumbar. Entonces nosotros tenemos que entender que en nuestra vida hay palabras poderosas que son la espada para vencer en el mundo espiritual todo aquello que el enemigo quiera traer sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros hagamos de esta palabra una acción correspondiente. En Malaquías 1:6 dice:
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que no menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová, de Dios, es despreciable. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que sus alimentos es despreciable. ¿De qué alimento está hablando Dios? ¿De qué alimento? De su palabra, ¿sí? La mesa de Dios es que dice la Biblia que no nada más de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchos de nosotros tenemos como inmunda la mesa que pone el Señor.